Bueno, ya está. Ok, chicos, pues ¿en qué nos quedamos? Ya dimos la definición de integrabilidad, ya vimos un criterio de integrabilidad muy importante, ¿verdad? Que es el criterio importante. Ya vimos con ese criterio una buena cantidad de funciones que resultan ser integrables, que son las funciones continuas, ¿verdad? Y también vimos que, bueno, las integrables son bastantes más que las continuas, ¿verdad? Es decir, hay funciones que son integrables que no necesariamente son continuas. Y bueno, una pregunta interesante es, ¿qué tan discontinua puede ser una función integrable, verdad? ¿Cómo deben de ser las discontinuidades de una función para que de todas formas, aunque sea discontinua en algunos puntos, cómo debe de ser ese conjunto de puntos para que la función de todas maneras siga siendo integrable, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito eso. Ya ayer algunos hicieron notar, ¿verdad? Por ahí que si el conjunto de discontinuidades, si el conjunto de puntos donde una función es discontinua, como que no ocupa mucho espacio, ¿verdad? Como que se puede encerrar en rectángulos de medida pequeña, como fue el ejemplo que hicimos, ¿verdad? Sí, que ese, a ver, a lo mejor vale la pena mencionarlo de nuevo, ¿no? Recuerden que lo que hicimos fue tomar una función que pues, se comportaba de la siguiente manera, ¿no? Este, la definimos en el cuadrado de 0,1 cruz 0,1, ¿verdad? Sí. Y básicamente lo que hicimos fue sobre una línea así a luz medio, ¿verdad? ¿Cómo la definimos? Pues aquí la definimos como la constante cero, ¿sí? Incluyendo la línea azul, y en los otros puntos se comportaba como la constante uno, ¿verdad? Más o menos así, ¿no? Entonces, aquí estos puntos en realidad deberían ser así como punteaditos, ¿verdad? Lo importante de esta función es que el conjunto de discontinuidades, ¿verdad? Son estos, ¿no? Todos estos son el conjunto de discontinuidades. Lo voy a poner, si quieren, de color magenta, ¿verdad? Este es el conjunto de discontinuidades. Y lo bueno de este conjunto es que lo puedo encerrar, ¿verdad? Lo puedo encerrar en rectángulos, en rectangulitos de área tan pequeña como yo quiera, ¿verdad? Esa fue como la cuestión importante a la hora de probar que esta función era integrable, ¿no es cierto? Sí, está bien. Entonces, pues bueno, como que por ahí está el meollo del asunto de las discontinuidades de una función, para que resulte ser integrable, ¿verdad? Algo así como que no importa tanto cuántas hay, sino que ocupen, digamos, poco espacio, ¿no? Que de alguna manera sean como delgaditos, ¿no? Esa es como la idea, ¿verdad? Entonces, vamos a probar un primer resultado, ¿sí? Que nos va a decir que efectivamente el conjunto de discontinuidades de una función integrable es como delgadito, o tendría que ser delgadito, ¿verdad? Pero esto lo vamos a decir en términos topológicos primero. Es decir, vamos a demostrar primero que el conjunto de discontinuidades de una función tiene que ser un conjunto de interior vacío, ¿verdad? Es decir, no puede tener interior el conjunto de discontinuidades, como es el caso de este ejemplo, ¿no? El conjunto de discontinuidades es una línea, ¿no? Y esta línea, como conjunto, tiene interior vacío, ¿no? Sí, sí está claro, más o menos, cómo está la cosa. Entonces, pues bueno, ese es el primer resultado que vamos a demostrar. Es un resultado que, en realidad, esto va a ser un corolario. El resultado que vamos a demostrar es el siguiente. Es decir, que si una función, lo voy a poner así geométricamente, si una función va a ser integrable sobre un rectángulo, ¿sí? Si ustedes tienen una función integrable sobre este rectángulo,
No importa si toman, digamos, una bolita, una vecindad con centro en cualquier punto, dentro de este punto, dentro de esta bolita, tiene que haber necesariamente un punto de continuidad de la función f, ¿verdad? Si es que la función f es integrable. ¿De acuerdo? Vamos a formular este resultado, es un teorema importante, ¿verdad? Sí, de la siguiente manera. Entonces, vamos a probar lo siguiente. Vamos a tomar f, una función, de un rectángulo Rn, integrable, bueno, lo voy a poner de esta forma. Vamos a decir, si f es integrable, sobre R, entonces lo que voy a decir es esto. Lo que vamos a probar es que entonces existe al menos un punto x0 en el interior del rectángulo R, tal que f es continua en x0. ¿Sí? No sé si de aquí ya ustedes vean rápidamente que un corolario que se sigue de esta proposición es el siguiente, fíjense. En general, voy a poner la siguiente notación. Antes de hacer la prueba, les voy a decir por qué es importante este resultado y que nos dice algo acerca del conjunto de discontinuidades. En general, vamos a denotar si f es una función definida de un subconjunto de Rn en R, ¿sí? Le vamos a denotar como df de A, d de discontinuidades, a todos aquellos puntos en A, tales que f es discontinua en A, en X, perdón, ¿no? Todos aquellos puntos de A en donde f es discontinua, así lo voy a denotar a este conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, un corolario de esta proposición, un corolario que se sigue inmediatamente de esta proposición, es el siguiente. Un corolario que dice lo siguiente: si f, la voy a poner así ya nada más, si f es integrable sobre un rectángulo R, d sub f, está invertido, Daf, no, es dfa, ¿sí? Si f es integrable sobre R, entonces vamos a poder concluir que el interior del conjunto de discontinuidades de f sobre R tiene que ser vacío. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y por qué digo que es una consecuencia inmediata de esta proposición? En realidad es una consecuencia inmediata de esta proposición y de un resultadito, de un problemita que les vamos a dejar de tarea ya, ¿verdad? Que espero que lo hagan pronto. ¿Pero por qué? A ver. ¿Sí? Porque ya de esta proposición podemos concluir que las discontinuidades de f tendrían que ser un conjunto de interior vacío. ¿Por qué las discontinuidades de una función no pueden tener interior diferente del vacío, ya apoyándonos en esta proposición? Y en un resultado que es muy evidente también, es muy sencillo de probar, ¿sí? Que dice lo siguiente, un problemita, no me recuerdo qué número de problema es, pero es de los primeros, que dice que si f es integrable sobre un rectángulo R, y R' es otro subrectángulo, ¿sí? Es un rectángulo contenido en R' rectángulo, ¿verdad? R' también un rectángulo, ¿sí? Entonces, f es integrable sobre R', ¿verdad? Es decir, si es integrable sobre un rectángulo grande, pues es integrable sobre cualquier subrectángulo
que, bueno, no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de cálculo, que con cálculo 2, efectivamente, ¿verdad, Emanuel? Si es integrable sobre un intervalo, pues es integrable sobre cualquier subintervalo, ¿verdad? Efectivamente, este es como el resultado equivalente, ¿no? ¿Verdad? Este resultado es un resultado equivalente que es muy sencillo de probar y por eso pues, se los dejamos como problema, ¿no? Entonces, junto con esta proposición y este resultado, ¿verdad? Podemos probar este corolario. ¿Por qué ya es inmediato el corolario? A ver, alguien más o menos me diría por qué. Si ya sé que cada vez que tome una función integrable sobre un rectángulo, necesariamente debe de haber un punto en su interior en el cual es continua. ¿Por qué? Exacto, ¿verdad? Por contradicción, ¿verdad, Silgi? El corolario saldría por contradicción, ¿verdad? Porque diríamos lo siguiente, ¿no? Si el interior de las discontinuidades de F en A fuera distinta del vacío, ¿verdad? Pues eso quiere decir que hay una bolita, ¿no? Hay un punto y como el interior es un abierto, ¿sí? Bueno, a veces hay que usar las contradicciones, Miguel, ni modo. Entonces, si el interior es distinto del vacío, podemos demostrar que existe un R' rectángulo, ¿verdad? ¿Sí? Rectángulo, tal que R' se queda contenido en el interior de las discontinuidades de F en A, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Eso están de acuerdo? Si un conjunto, si este interior es distinto del vacío, ¿sí? Pues ahí puedo meter una bolita, y si puedo meter una bolita, puedo meter un rectángulo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien? Y bueno, como esto está contenido en R, pues por el problemita que les decía de aquí arriba, entonces F es integrable sobre R', ¿no? ¿Sí? Entonces, como F es integrable sobre R, entonces F es integrable sobre R', ¿verdad? Y sí, por la proposición, existe un punto X0 en el interior de R', ¿sí? Que por cierto, este punto estaría en el interior de las discontinuidades de F en A, ¿sí? Tal que F es continua, ¿verdad? También, ¿verdad, Fernando? Meter un rectángulo dentro de una bolita también es un problema, ¿verdad? Es uno de los problemas. ¿Sí? Entonces, X0, tal que F es continua, ¿no? F es continua en X0. Y no sé si ya ustedes vean que esto ya es una contradicción, ¿no? Porque por un lado está en el interior de los puntos de discontinuidad y por otro lado tiene que ser un punto de continuidad. Y es muy importante que vean, esto es cierto, esto cae en una contradicción porque estamos trabajando en abiertos, ¿verdad? Estamos trabajando en conjuntos abiertos. Entonces, más o menos, ¿verdad? Porque si la función, fíjense, aquí estoy como restringiendo F a R', ¿verdad? Es integrable sobre R', existiría un punto en el interior de R', y si es un punto de continuidad, ¿verdad? Sobre R' o sobre el interior, tiene que ser un punto de continuidad en R, ¿no es cierto? Como que esa es la clave, ¿no es cierto, chicos? ¿Verdad? Dado que este es un punto de continuidad y está en el interior de R', también tendría que ser un punto de continuidad en R, ¿no es cierto? Sí, está bien. Que por cierto, aquí estoy diciéndolo mal, ¿verdad? Aquí tendría que aplicarlo para R, ¿verdad? Sí. Estaría en el conjunto de discontinuidades de R, ¿verdad? Uh -huh. A ver, Dafne,
¿Con qué te has hecho bolas? Que el corolario está diciendo entonces que si la función es integrable sobre el rectángulo R, entonces no tiene discontinuidades, o ya estoy confundida. No, no, no. Lo que dice es que si la función es integrable sobre un rectángulo R, entonces en su interior, cuando menos debería de haber un punto de continuidad. En su interior debe de haber un punto de continuidad. Es lo que dice, bueno, perdón, es lo que dice la proposición. Y lo que dice el corolario es que el conjunto de discontinuidades no puede, no puede ser de interior no vacío, que esa es una manera de decir que las discontinuidades fueran como un poco gruesas, ¿no? Porque si un conjunto no tiene interior vacío, pues es un poco como gruesa, ¿no? Se puede meter un rectángulo, se puede meter una bolita, etcétera, ¿no? Es una manera de decir que un conjunto no es delgadito, ¿verdad? Sí, sino que si es de interior no vacío, entonces se puede, sería como un conjunto un poco grueso, ¿no es cierto, Dafne? Ujú. Ujú. Sí, y eso es lo que Mm, dice, ¿verdad? Que si es integrable, en particular, el corolario es lo que dice, si es integrable, entonces el conjunto de discontinuidades no puede ser grueso, al menos en el sentido de que su interior tendría que ser vacío, ¿verdad? Sí, sí está bien. ya entendí. Sí, Ya, sí está gracias, claro. profesor. Sí, Muy ya, bien, perfecto. muy bien, muy bien. Entonces, y bueno, ese es justo el argumento, junto con el hecho, les decía, de que, porque otra interpretación de la proposición que voy a demostrar es que, les digo, si ustedes una función es integrable sobre un rectángulo, en su interior debe de haber un punto de continuidad, ¿no? Pero fíjense que, pues como yo sé que en cualquier subrectángulo, si una función es integrable en cualquier subrectángulo, entonces es integrable sobre cualquier subrectángulo, pues eso quiere decir que los puntos de continuidad están regados por todos lados, ¿verdad? Porque si me tomo otro subrectángulo aquí, como aquí es integrable, pues entonces aquí también debe de haber un punto de continuidad en el interior, ¿verdad? O si me tomo otro subrectangulito más pequeñito por acá, como aquí también tiene que ser integrable, pues entonces aquí también, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? El conjunto de puntos de continuidad es un conjunto denso, ¿verdad? En R, ¿verdad? Debe de haberlos por todos lados, ¿verdad? De R. Y eso obliga a que el conjunto de discontinuidades tiene que ser un conjunto sin interior, ¿verdad? ¿Sí? Porque si el conjunto de discontinuidades tuviera interior, si tiene interior no vacío, entonces puedo meter una bolita, y si puedo meter una bolita, puedo meter un rectángulo, ¿verdad? Y entonces, pues ya eso contradiría la densidad de los puntos de continuidad, como dice Leonardo, ¿verdad? Sí, sí lo ven, chicos, sí está claro, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante este resultado, esta proposición, ¿verdad? Esta proposición es muy, muy importante, que pues bueno, ya que la escribí, la voy a cortar para, ya no escribirla de nuevo, ¿verdad? Sí, la vamos a copiar y la vamos a poner de nuevo acá abajo. Entonces, esta es una proposición bastante importante, ¿verdad? Sí, que vamos a probar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, manos a la obra para probar esta proposición que es muy, muy importante. Entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Ajá. A ver, Gerardo, dices que si la contracción en la prueba es que X0 es continua, pero como está en el interior también es discontinua. Si está, sí, ¿verdad?
si está en el interior de las discontinuidades de F sobre R, eso no puede ser, ¿verdad? Que por un lado sea continua y por otro lado sea discontinua, ¿no? Esa es un poco la contradicción, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Bueno, la demostración es un poco truculenta, ¿verdad? Pero creo que es más o menos sencilla. Entonces, vamos a empezar. Entonces, tomemos, sabemos por el criterio de Cauchy, sabemos que, como estamos siempre suponiendo que estamos trabajando sobre rectángulos de medida positiva, como esta es una cantidad positiva, para esta cantidad positiva, el criterio de Cauchy, ¿qué me asegura? Pues me asegura que existe una partición P, ¿verdad? Una partición P del rectángulo R, tal que, ¿qué puedo asegurar? Tal que la suma superior para esta partición P menos la suma inferior para esta partición inferior, para esta partición, sea estrictamente menor que la medida de R, ¿verdad? ¿Sí? Eso lo sabemos pues del criterio de Cauchy por la integrabilidad, ¿no? Pero recuerden que esto se puede escribir, es decir, esta diferencia de la suma superior menos la suma inferior, recuerden que se puede escribir como ¿quién? En realidad es la suma desde i igual con 1 hasta k, ¿de quién? De el supremo menos el ínfimo por la medida de los rectángulos RI, ¿verdad? ¿Sí? Sí, digamos que estoy aplicando el criterio, Fernando, para epsilon igual a la medida de R. No que lo sustituya, ¿no? Sino que estoy aplicando para esa cantidad positiva, ¿no? Para esa cantidad positiva estoy aplicando el criterio de Cauchy, ¿verdad? Es como si hubiera tomado epsilon igual a eso. Entonces, lo que estamos diciendo es que esto es menor que la medida de R, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Donde RI, otra vez, son los subrectángulos inducidos por la partición P, ¿verdad? ¿Estamos? Y fíjense que esto, dado que la suma de las medidas de todos estos RIs es la medida de R justo, entonces, para alguna I, cuando menos para alguna I, esta diferencia debe de ser menor que 1, ¿no es cierto? Al menos para alguna I, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, debe de existir una I entre 1 y K, tal que la medida de I, esta diferencia entre el supremo y el ínfimo, tiene que ser menor que 1, ¿no, chicos? ¿Sí está claro? Si todas estas diferencias fueran mayores o iguales que 1, esta suma tendría que ser mayor o igual que R, ¿no es cierto? ¿Sí están de acuerdo todos? Sí, está claro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo le vamos a hacer? Bueno, me voy a fijar en ese subrectángulo, ¿de acuerdo? Voy a suponer, eh, supongamos que sucedió, o que el que le pusimos es R1, ¿sí? Supongamos que eh, esto es sin pérdida de generalidad, ¿verdad? Supongamos que R1 es tal que, M1 menos M1 así es menor que 1. ¿De acuerdo? Sí, está bien, no hay ningún problema, ¿no? Si no, los reenumero, ¿verdad? Al primero donde suceda eso, reenumero y le digo, pues ese es el R1. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Otra cosa que voy a suponer también podemos suponer, fíjense, que R1 en realidad se queda en el interior de R. A ver, ¿por qué también puedo suponer esto? ¿Por qué también puedo elegir
el R1 de tal manera que el R1 se queda en el interior de R. ¿Qué pasaría si no, chicos? ¿Qué pasaría si no? Supongamos una situación en la que esto no pasa, ¿no? Es decir, supónganse que aquí estaba el rectángulo R, ¿sí? Supónganse que aquí estaba el rectángulo R, y bueno, pues el R1 resultó ser como un rectángulo en un extremo, ¿no? De tal manera que el rectángulo R1 no se quedó en el interior de R, ¿verdad? Donde este es R. ¿Estamos? Bueno, fíjense que entonces puedo tomar uno más pequeño, ¿verdad? Exacto, ¿verdad, Diego? Tomamos uno más pequeño aquí dentro, ¿no es cierto? Tomo uno más pequeño de esta forma, ¿no? Que esté en el interior, o de plano que esté en el interior de R1, ¿verdad? Este sería R1. Entonces me tomo, pues, uno que de plano esté en el interior de R1, ¿sí? Y bueno, como el rectángulo azul está contenido en el rectángulo rojo, el supremo menos el ínfimo de los valores de la función sobre el rectángulo azul, pues va a seguir siendo menor que 1, ¿verdad? Si lo era sobre todo el rectángulo rojo, si el supremo de f, de los valores de f menos el ínfimo de los valores de f sobre todo el rectángulo rojo, la diferencia era menor que 1, pues con más ganas la diferencia sigue siendo menor que 1 sobre el rectángulo azul. ¿Estamos de acuerdo? También, ¿verdad? También es un ejercicio de la tarea probar un rectangulito que se puede meter en el interior, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, también puedo suponer que este rectángulo, ¿verdad? También puedo suponer que este rectángulo, no solo su supremo menos el ínfimo de los valores es menor que 1, sino también puedo suponer, ¿verdad?, que el R1 está contenido en el interior de mi rectángulo original. ¿Estamos hasta ahí bien? ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo en que se puede hacer eso? Ok. Entonces, aquí es donde voy a usar, ¿verdad? Entonces, como f es integrable sobre R y R1 está contenido en el interior de R, bueno, que está contenido en R, entonces F, ¿sí? F es integrable sobre R1, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahora, ¿qué voy a decir? Ok, pues entonces ahora voy a aplicar el criterio de Cauchy, por el criterio de Cauchy, ¿verdad? Por el criterio de Cauchy, ¿sí? Ahora voy a decir voy a afirmar que existe una partición P, ¿sí? Pero ahora ¿de quién? Ahora del rectángulo R1, ¿sí? Tal que, ¿qué? Tal que la suma superior de F para esta partición P menos, o si quieren le llamo P1, como ustedes quieran, ¿no? Una partición P1, pero que es una partición del rectángulo R1, ¿sí? Menos esto, ¿sí? Eso, ¿verdad, Leonardo? Creo que ya estás viendo para dónde vamos, ¿no? Esta P1, ahora voy a pedir que esta sea menor que la medida de R1, ¿sí? Sobre 2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Exacto, ¿verdad, Gerardo? Para allá vamos, ¿verdad? Vamos a construir como una sucesión de rectángulos anidados, ¿verdad? ¿Sí? Han vuelto. Para que vean lo importante que es el teorema de los rectángulos anidados, ¿verdad? ¿Sí? A ver, chicos, entonces, si yo tomo esto, recuerden, ¿no? Recuerden que esto es esta diferencia se puede poner como la suma, si quieren, le voy a poner de MI1 para hacer referencia a que estamos sobre el rectángulo R1, ¿verdad? Una MI, ¿sí? 1
por la medida de RIS1, ¿no? Esto es menor que la medida de R1 sobre 2, ¿sí? ¿Qué puedo asegurar, chicos? ¿Qué puedo asegurar? Donde ahora estos son los subrectángulos del rectángulo R1, ¿verdad? ¿Sí? Son los subrectángulos del rectángulo R1 inducidos por la partición P1. ¿Estamos? ¿Sí está claro? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, y si esta diferencia es menor, ojo, recuerden que la suma, ¿sí? Si quieren, aquí lo voy a poner a un K1. Recuerden que la suma de las medidas de estos rectángulos es justo la medida de R1. Entonces, alguna de estas diferencias tiene que ser menor que ¿cuánto? A ver, se me quedaron pensando mucho tiempo. Un medio, ¿verdad? Un medio, ¿no es cierto? Alguna de estas diferencias, ¿verdad? Entonces, fíjense, le voy a llamar simplemente, entonces, existe un si quieren le voy a llamar así, un rectángulo R2 contenido en el interior del rectángulo R1, a final de cuentas, ¿verdad? Tal que ¿qué? Tal que el ínfimo, digo, el supremo, le voy a llamar así, ¿verdad? Tal que el supremo sobre este rectángulo R2 menos el ínfimo sobre este rectángulo R2, esto es menor que un medio. ¿Sí o no, chicos? ¿Sí? Este rectángulo R2 sería alguno de los subrectángulos, ¿verdad? ¿Sí? Sería alguno de estos subrectángulos que puedo suponer que está en el interior del rectángulo R1, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Entonces, siguiendo este procedimiento, no, para no hacer más difícil la notación, vamos a dejarlo así, ¿no, Gerardo? Sí, para no hacer complicada la notación, pues vamos a dejarlo así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, chicos, siguiendo con este procedimiento, ¿qué es lo que se ve que vamos a poder hacer? Siguiendo este procedimiento, ¿qué obtenemos? Obtenemos, ¿sí? Una sucesión, ¿verdad? Exacto. Obtenemos una sucesión de rectángulos, ¿verdad? Una sucesión RK, le voy a llamar, de rectángulos, ¿sí? De rectángulos cerrados. Exacto, ¿verdad? Tales que ¿qué? Tales que ¿qué pasa? ¿Qué satisfacen estos? Bueno, el RK más 1 siempre está contenido en el interior del RK, ¿verdad? Del anterior, ¿no es cierto? ¿Verdad? Esa es una primera propiedad. Y la segunda propiedad importante es que ¿qué? Que si yo le llamo el supremo de los valores de la función en el rectángulo RK, M mayúscula K y M minúscula K es el ínfimo, ¿verdad? Esta diferencia es menor que 1 entre K, ¿verdad? Como dice Fernando. ¿Estamos? ¿Verdad que sí? Con este procedimiento estoy construyendo, ¿verdad? Esto vale ¿en dónde? Recuerden que, bueno, estoy diciendo que MK mayúscula es el supremo de los valores de la función en el rectángulo RK y MK minúscula, ¿verdad?
Siempre, ¿verdad? O sea, siempre puedo hacer eso, ¿verdad, Ilian? Es lo que demostré en los dos primeros pasos, ¿no? Que debe de haber un subrectángulo en donde su supremo menos su ínfimo de los valores de la función son menores que uno, y luego vi que un medio, y así, ¿verdad? ¿Sí? Es una desigualdad menor que 1 entre k, ¿no es cierto? ¿Sí está bien? Ok, entonces, sí está claro, ¿verdad? Que siguiendo el procedimiento, puedo construir esta sucesión de rectángulos cerrados. ¿Sí está claro? Ah, bueno, pues entonces, ¿no? Estos son para toda K, ¿verdad? Esto sucede para toda K en los naturales. Bueno, pues entonces ya está, ¿verdad? ¿Qué podemos asegurar? Por el teorema tan importante de los rectángulos anidados, ¿sí? De los rectángulos anidados, sabemos que ¿qué? Sabemos que la intersección de todos estos rectángulos, ¿sí? De todos estos rectángulos, es no vacía, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuál es qué sospechamos? Bueno, lo que sospechamos es que si X es un punto, si X0 es un punto que está aquí, no, ¿verdad, Joshua? No son únicos, no son únicos, ¿verdad? De hecho, si tú te fijas en el primer paso, aquí cuando pinté este rectangulito azul, pude tomar cualquier otro. Y de hecho, subrectángulos R1, donde esta diferencia fuera menor que 1, no necesariamente existe uno, ¿verdad? Podrían existir varios, ¿no? Podrían existir varios subrectángulos. Necesariamente tiene que existir alguno, ¿verdad? No importa, pues tomamos uno, ¿verdad? Sí, no, lo único que nos interesa es tomar uno donde eso ocurra, ¿verdad? Joshua, ¿sí? Eso es lo importante, ¿no? Que ocurran estas condiciones que pusimos aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Exacto, ¿verdad? Sí, sí, con esto vamos a llegarlo, a que los puntos sean densos, ¿verdad? Los de continuidad sean densos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que afirmamos? Afirmamos que, de hecho, afirmamos que si yo tomo un punto X0 en esta intersección, ¿verdad? En la intersección de todos estos rectángulos, ¿sí? Entonces, F es continua en X0. ¿De acuerdo? Las condiciones que se necesitan, Fernando, es que los rectángulos sea una sucesión anidada, que sí lo es, ¿verdad? Anidada quiere decir que se van conteniendo, ¿no? Cada vez son más pequeños, y que los rectángulos sean cerrados, ¿no? ¿Verdad? Con eso es suficiente para que la intersección de todos los rectángulos sea no vacía, ¿verdad? Que sean rectángulos no cerrados y una sucesión anidada. Es decir, que RK más 1 siempre está contenido en el RK, ¿verdad? Esa es la condición para que sea válido el teorema de los intervalos o de los rectángulos anidados, ¿verdad? Sí, sí, está bien. La prueba, no sé si ustedes la vieron en cálculo 3, algunos de ustedes, ¿verdad? Pero bueno, si la quieren revisar, pues está por ahí en el texto del cálculo 3, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, a ver, chicos, vamos a probar esta afirmación, ¿no? Vamos a tomar un punto en el, vamos a tomar un punto en el, en la intersección de todos los rectángulos, ¿verdad? Y vamos a probar que F es continua, ¿de acuerdo? Y bueno, pues como vamos a probar la continuidad, pues como dice la definición, ¿verdad? Es decir, sea epsilon positiva, ¿y qué es lo que vamos a hacer? A ver, yo empiezo, sea epsilon positiva, ¿y ustedes qué dirían? ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, pues recuerden que las diferencias del supremo menos el ínfimo se van haciendo pequeñas con 1 entre k, ¿verdad? Bueno, pues vamos a decir, sea n un natural, ¿verdad? ¿Sí? Sea n un natural, primero tal que ¿qué? Tal que 1 entre k sea menor que epsilon para toda k mayor o igual que n, ¿no? Que sabemos que esta siempre existe. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Ok. Entonces, ¿qué es lo que aseguramos? Bueno, pues vamos a ver. Tómese cualquiera que ustedes quieran. Si quieren, de hecho creo que bastaba con decirles eso. Sabemos que x0 es un punto que está, de hecho, en el rectángulo, si quieren, podemos decir, está en todos los rectángulos. Entonces, en particular, está en el Rn más 1, que a su vez está en el interior del Rn, ¿no? ¿No? Y como es un punto interior, entonces, ¿qué podemos asegurar? Por tanto, ¿verdad? Por tanto, existe una bolita, ¿verdad? Exacto. Existe una delta positiva tal que ¿qué? Tal que la bola de radio delta con centro en x0 se queda totalmente contenida en el rectángulo Rn, ¿no es cierto? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Entonces, pues esta es la delta que andamos buscando, ¿verdad? Esta es la delta que andamos buscando. Si, si tomamos una X aquí, ¿verdad? Si tomamos una X aquí, en la bola de radio delta con centro en X0, ¿verdad? Que por cierto, todo esto se queda en el interior de R, ¿verdad? Todos los rectángulos están contenidos en el interior del primer rectángulo, ¿no? Entonces, si tomamos una X aquí, se tiene que, ¿qué? Se tiene que, pues tanto X como X0, ¿verdad? Tanto X como X0 están en la bola o en el rectángulo Rn, ¿no? De modo que, pues, la diferencia entre f de x y f de x0, pues esta diferencia en valor absoluto es menor o igual que m sub n menos m sub n, ¿no? Que el valor máximo menos el valor mínimo, ¿no? De la función, ¿no es cierto? ¿Sí está claro eso? La diferencia entre dos puntos, en valor absoluto, pues es menor o igual que la diferencia entre el supremo y el ínfimo, ¿verdad? Pero pues esta era menor que 1 entre, bueno, es menor que 1 entre n, y que este es menor que epsilon. Y ya terminamos, ¿no, chicos? Ya eso prueba que f es continua, ¿no? En x0, ¿no? Por lo tanto, f, ¿sí? Por lo tanto, f es continua en x0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien hasta ahí? Perfecto, perfecto. Entonces ya está, ¿verdad, chicos? Un corolario. Emanuel, ¿por qué en el interior? Recuerda que estamos buscando un punto en el interior de X0, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien, entonces, pues ya está, ¿verdad? Les digo, el corolario que escribimos, ¿no? Otra vez, ¿verdad? O sea, corolario, ¿sí? Corolario, si f es integrable sobre R, entonces,
¿sí? Entonces, el interior del conjunto de discontinuidades de F sobre R tiene que ser vacío, ¿verdad? O como lo dijo Leonardo, ¿no? El conjunto de continuidades es denso, todas esas son formas equivalentes, ¿verdad? ¿De acuerdo? Por ejemplo, fíjense que con esto ya queda claro por qué la función de Dirichlet, que vimos, pues no era integrable, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquella versión de la función de Dirichlet que vimos, no? Esa que definimos como 1 y 0, ¿verdad? 1 si X o Y, ¿sí? Tiene su conjunto de discontinuidades, ¿verdad? Exacto, usando la contrapositiva, ¿verdad? ¿Quién es el conjunto de discontinuidades en ese caso? Era una función definida en el 0,1 cruz 0,1, ¿no? Entonces, ¿quién era el conjunto de discontinuidades de esa función, de la función de Dirichlet? Pues son todos, ¿verdad? Es todo el dominio, todo el rectángulo, ¿no? Todo el cuadradito 0,1 cruz 0,1, que pues obviamente tiene interior no vacío, ¿no? Y por eso, pues es que la función de Dirichlet no era integrable, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí está claro? Desafortunadamente, chicos, digamos que esta es una como condición topológica, ¿verdad? Es decir, si es integrable, entonces el interior, las discontinuidades deben de ser de interior vacío o las continuidades deben de ser densas. El regreso no es cierto, ¿verdad? El regreso no es cierto. Vamos a ver que si una función puede tener discontinuidades con interior vacío, bueno, ahorita no lo voy a ver porque sería un poco largo, pero se puede mostrar un ejemplo de una función definida sobre un rectángulo R, de tal manera que sus discontinuidades sí forman un conjunto de interior vacío, pero que tampoco es integrable, ¿verdad? La función tampoco resulta ser integrable, aun y cuando sus discontinuidades tienen interior vacío, o sus continuidades son densas, ¿verdad? ¿Sí? No, no se vale, el regreso no es cierto, ¿verdad? El regreso de esta afirmación no es cierta. Y es que la cuestión de la integrabilidad, ¿sí? Que una función sea integrable, es una cuestión que tiene que ver más con medida que con topología. Es decir, debe de seguir siendo cierto que la medida de las discontinuidades debe de ser pequeña, ¿verdad? O que debe ser un conjunto que se puede encerrar en algo de medida pequeña, ¿verdad? Es un poco más complicado, porque si hablamos de medida, entonces tendríamos que definir la medida de conjuntos arbitrarios, ¿verdad? Y si se dan cuenta, hasta ahorita solo he hablado de medida de rectángulos, ¿no? Hasta ahorita solo he dicho, hablando de medir conjuntos, los únicos conjuntos a los que les he asignado una medida son a los rectángulos, ¿verdad? Y si las discontinuidades se quedan dentro de rectángulos de medida pequeña, tan pequeña como se quiere, entonces sí, ¿verdad? Se puede comprobar que la función tal vez sea integrable. Ya viene por ahí la medida de Jordan, ¿verdad, Leonardo? Ya viene por ahí, estoy anunciándoles ese concepto, ¿verdad? Es una cuestión importante, ¿verdad? Exacto, ¿verdad, Silgi? Exacto. Es partiendo del concepto de medida de rectángulos, vamos a poder ampliar ese concepto de medida, lo vamos a poder ampliar a conjuntos un poco más arbitrarios, ¿verdad? Y claro, todo es partiendo del conjunto del concepto de medida de rectángulos, ¿verdad? En efecto, ¿verdad? Así es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Por medio de la integral, por medio del concepto de integral, vamos a definir medida de conjuntos más arbitrarios.
¿De acuerdo? Pero bueno, tenemos que continuar con las propiedades de la integral, ¿verdad? Tenemos que desarrollar las propiedades de la integral para poder continuar, ¿no? Sí lo vamos a ver, vamos a hablar de la medida de conjuntos, medida de Jordan se llama, ¿sí? De tal manera que, bueno, sí vamos por ahí, ¿verdad, Silgi? Pero bueno, tenemos que terminar un poquito con las propiedades, exacto, hay que aguantar un poquito, ¿no? Hay otras propiedades importantes de la integral que necesitamos ver, ¿verdad? Para poder tener toda la herramienta necesaria para medir conjuntos arbitrarios, efectivamente, ¿no? Entonces, voy a ver algunas otras propiedades de la integral, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver algo que, déjenme, bueno, puse por aquí las propiedades de la integral con la aritmética de las funciones y con cuestiones como el orden, ¿sí? Y vamos a, híjole, creo que, bueno, las voy a escribir porque ya veo que no, que les gusta que escriba. Entonces, algunas de las propiedades básicas de la integral, ¿no? Híjole, me dan ganas de recortarla, ¿verdad? Pero bueno, no la recorté a tiempo, así que las voy a tener que copiar. Que es el teorema 1.16, ¿verdad? El teorema 1.16. Pero bueno, las vamos a poner ahí. Las voy a copiar para que no digan. ¿Sí? Sí, ni modo, ¿verdad, Dafne? Ok, pues ya están ahí en el libro, Dafne, no las copies. Bueno, veamos, las propiedades básicas. Le puse que es un teorema, bueno, vamos a ponerlo como un teorema, que dice lo siguiente. Vamos a tomar dos funciones, f y g, definidas sobre el rectángulo R, ¿sí? Sí, está bien. Dos funciones de Rn en R, ¿sí? Integrables sobre R, ¿sí? Integrables sobre R. Entonces, son ciertas todas las siguientes cosas, ¿verdad? Lo bueno es que este teorema es de tarea, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, Julia, yo sé que necesitan tiempo para procesar, ¿sí? Pero bueno, esta es una tarea. Me parece que sí, ¿verdad? Bueno, entonces vale lo siguiente, chicos, vale lo siguiente. Uno, una primera propiedad es que es peor el país que les pido, por lo que veo, ¿verdad? Bueno, entonces la función f más g también es integrable, ¿verdad? Es integrable sobre R y además, ¿verdad? Y además, sí, y además, sí, ¿verdad? Hay que hacerlo con humor, ¿sí, no? Para que la función suma es integrable y la integral de la suma, ¿verdad? Pues como es de esperar, es la suma de las integrales, ¿verdad? Esto es una propiedad inmediata, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, estas cosas las van a demostrar ustedes, Emanuel, o bueno, siempre están los ayudantes a los que les pueden decir que lo hagan, ¿no? Pero inténtenlo ustedes, ¿no? Inténtenlo ustedes. ¿Qué otra propiedad? Otra propiedad es que si toman cualquier constante, entonces C por F, ¿verdad? C por F es integrable, también es integrable sobre R, y además, ¿verdad? Y además, la integral de la función C por F sobre R es igual a C por la integral de F sobre R, ¿verdad? ¿Sí? Esa es otra propiedad.
Otra propiedad también es que sí, ¿verdad? Es como un operador lineal, ¿verdad, Irán? Se dice que la integral es como un operador lineal. Abre sumas y saca escalares, ¿verdad? Es como un operador lineal. F por G también es integrable, ¿verdad? También es integrable sobre R. Y además, no, ¿verdad? Aquí ya no vale nada y además. Nada de que la integral del producto es el producto de las integrales, ¿verdad? Ahí no se vale, ¿verdad? ¿Sí? Simplemente F por G es integrable, ¿sí? Sí, desafortunadamente, ¿verdad? Desafortunadamente. ¿Hay vaca en Rn? No, no hay vaca en Rn. Esto de la integración por partes, ¿verdad? No, eso no se cumple. Sí, no se cumple, chicos. Lamentablemente, esa cancioncita que se aprendieron, pues ya no les va a servir, ¿verdad? Pues ni modo, ¿verdad? No, pues al final del día, sí, composición sí hay, sí. Hay un teorema muy importante con la composición que vamos a ver más adelante. Pero bueno, ahorita la propiedad 4 dice que si yo sé que la función es mayor o igual que 0 para toda x en R, ¿sí? Entonces puedo asegurar que la integral de f sobre r también es mayor o igual que 0. Es decir, no, para nada, Alan, eso va a ser sí, sí, sí. La función, la integral también es un operador que respeta el orden, ¿verdad? Si la función es positiva, entonces la integral es positiva, ¿verdad? Es mayor o igual que 0. De hecho, ahorita vamos a ver un resultado que dice que si la desigualdad es estricta, entonces la integral también es estricta, ¿verdad? Sí, eso es un resultado importante. Exacto, que es monótona, ¿verdad? Dirían que es un operador monótono, ¿verdad? Exacto, efectivamente, Juan Manuel. Sí. Exacto. Bueno, la quinta propiedad dice que, bueno, que se deduce de la cuarta, es que si f de x es menor o igual que g de x, ¿verdad? Si esta es menor o igual para toda x en R, pues entonces ya se sabe, ¿verdad? Ya se sabe que la integral de f sobre r tiene que ser menor o igual que la integral de g sobre r, ¿verdad? Eso es un poco la monotonía, ¿verdad? Que decía por ahí Juan Manuel, ¿no? Si f es menor o igual que g, pues entonces la integral de f es menor o igual que la integral de g. ¿De acuerdo? La sexta propiedad que vamos a poner es que, esta es muy importante, que el valor absoluto de f también es integrable, ¿verdad? La función valor absoluto es integrable sobre R, ¿sí? Y además, ¿verdad? Y además, hay una desigualdad muy importante, ¿verdad? Una propiedad importante es que el valor absoluto de la integral de f sobre R siempre es menor o igual que la integral del valor absoluto de f sobre r, ¿verdad? Que esta es una desigualdad que usábamos mucho, ¿verdad? Exacto. Es una función creciente. ¿En qué sentido, Silgi? Es un operador que digamos que es monótono, ¿verdad? Preserva la monotonía, ¿no? Si f es menor o igual que g, entonces la integral de f es menor o igual que la integral de g. No sé, entre más avanzas las sumas más área. A ver, Silgi, no creo que no entiendo bien tu duda. En R, no sé si te refieres a esto de que en los reales, las funciones monótonas, las funciones crecientes o decrecientes siempre eran integrables, ¿no? Ese era un resultado de cálculo 2, que las funciones monótonas
siempre son integrables. Sí, pero, ¿cómo se llama? Sí, a ver, Dafne, a ver, ¿a qué se refiere Silgi? Mm, Si mal no entendí, creo que Silgi se refiere a que, por ejemplo, de R a R en cálculo 2, si tomábamos Ujú. un intervalo y nos daba una cierta área, y Ah, tomábamos un intervalo más grande, el intervalo más grande nos daba un área mayor. claro, siempre y cuando la función fuera positiva, ¿no? Eso era cierto solo si la función era positiva, ¿no? Ajá. Sí, sí, si la función es estrictamente creciente, sí, ¿verdad? Las áreas van creciendo. Que podemos construir una función, ¿verdad? De hecho, aquí también vamos a poder construir una función que tenía mucho que ver con la primitiva y esas cosas, ¿no? Sí, me acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, a ver, Silgi, vamos a abrir un paréntesis, ¿no? A ver si es esto lo que decías, ¿no? En el caso en el caso real, ¿no? En el caso real, si tomábamos una función que iba, aunque no fuera creciente, ¿no? A ver, perdón. Aunque no fuera creciente, si tomábamos una función que hiciera esto, ¿sí? Efectivamente, solo no negativa, ¿verdad? Si esto estaba en el intervalo de A a B, ¿no? De A a B, ¿sí? Y construíamos esta función, ¿no, Silgi? F de X como la integral de A a X, ¿no? De F de T, ¿no? ¿Verdad? No sé si a eso te refieres, ¿verdad? Y esta función, pues para cada X aquí, pues la función lo que nos da son las áreas, ¿no? Y si tomo una X, otra más grande, pues me da un área más grande. Eso resultaba una función creciente, ¿verdad? Además, esta función siempre resultaba continua y cosas de ese estilo, ¿verdad, Silgi? Sí, aquí ya es un poquito más complicado, ¿verdad? Por ejemplo, si tomáramos una función en R2, ¿sí? Si tomáramos una función en R2 definida sobre un rectángulo, sí, sí se puede, ¿verdad, Silgi? Sí, de hecho, por ahí hay un problema. Por ahí hay un problema que tiene que ver un poquito con esto, ¿verdad? Si yo tengo una función definida sobre un rectángulo, ¿verdad? Definida sobre un rectángulo en R2, por ejemplo, puedo definir una función f mayúscula, ¿no? En donde f mayúscula sea integrar, por ejemplo, que f mayúscula de una pareja XY, suponte que aquí tomas una X, sí, suponte que aquí tomas una X, un punto XY, ¿verdad? Un punto XY. Entonces dirías, f de XY sería como integrar tu función f sobre este rectángulo, ¿verdad? Algo así como si este fuera A1 y este fuera A2, es como integrar sobre el rectángulo A1X cruz A2X, A2Y, ¿no? ¿Verdad? Esto siempre es posible definir esta función, ¿verdad? Y claro, si f es positiva, pues a lo mejor esta función es como creciente y cosas de este estilo, ¿verdad? ¿Sí? Aunque ahora lo que van son tomando este, como volúmenes, ¿verdad? Pues una pregunta interesante es, por ejemplo, si f es integrable sobre este rectángulo rojo, entonces esta función f siempre será continua sobre el rectángulo rojo, por ejemplo, ¿no? Esa es una pregunta que creo que eso viene en uno de los problemas. Y si no, pues lo vamos a agregar, ¿no? A sugerencia de Silgi. Ujú. ¿Verdad? Sí, sería un problema bonito, ¿verdad? Sería un problema bonito, pero creo que sí está incluido, Silgi, ¿no? No te preocupes.
Creo que sí les definí una función de este estilo, y la idea es probar que esta función, por ejemplo, siempre resulta continua, ¿verdad? ¿Sí? No, no es culpa de Silgi, búsquenlo por ahí y van a ver que sí vienen los problemas. Bueno, entonces, a ver, ya que abrimos este paréntesis, me falta una propiedad más, ¿verdad? Está esta propiedad del valor absoluto, ¿sí? Está esta propiedad del valor absoluto, y la última propiedad, vamos a cerrar nuestro paréntesis, ¿verdad? Abrimos este paréntesis, lo vamos a cerrar y vamos a poner el punto 7 que dice lo siguiente. Bueno, simplemente dice que las funciones, máximo, las funciones que son el máximo de f y g y mínimo de f y g, a ver si ustedes se acuerdan cómo se definen estas funciones. El máximo de f y g y el mínimo de f y g también son integrables, ¿verdad? Son integrables sobre R. ¿Se acuerdan cómo se definían estas funciones? La función máximo y la función mínimo. Hay una manera de definirlas, ¿verdad? Exacto, Gerardo, efectivamente. Y el mínimo es con menos, ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí, está bien? Todas estas funciones son integrables. Todas estas funciones son integrables si f y g son integrables, ¿verdad? Efectivamente, Laurita ya les enseñó muchos trucazos, y con esos trucazos sale, ¿verdad? Con esos trucazos salen estas integrales. Hagan la prueba de este teorema, chicos, hagan. Algunos son muy sencillos, algunos no son tan sencillos, pero bueno, inténtenlas hacer, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, ¿qué otras propiedades? Con relación a la monotonía, ¿verdad? Con relación a esta propiedad, ¿sí? Bueno, Laurita es muy famosa, por ahí muchos conocen y tienen sus notas y todo. ¿De acuerdo? Efectivamente. Con respecto a la monotonía, chicos, con respecto a la monotonía, vamos a ver una cosa interesante, ¿sí? ¿Bajo qué condiciones, sí? ¿Bajo qué condiciones, chicos? Ya sabemos, les digo, esta proposición 4 asegura que si la función es mayor o igual que 0, entonces la integral también tiene que ser mayor o igual que 0, ¿verdad? ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿bajo qué otra condición podemos asegurar, con qué otra condición podemos asegurar que la integral de f es estrictamente mayor que 0? ¿Sí? Si la función no es la constante 0, es decir, ¿será cierto que entonces la integral es positiva? Es decir, ¿hay alguna condición? ¿En qué sentido monótona, Leonardo? ¿En qué sentido eso de monotonía? Para funciones de más de una variable, ¿verdad? Ya el concepto de monotonía no está definido, ¿no? No hay funciones crecientes o decrecientes o cosas de ese estilo, ¿verdad? ¿Sí? Ya no hay funciones monótonas estrictamente, ¿verdad, Leonardo? ¿Sí? Pero hay algo que sí tal vez recuerden de un problema de cálculo 2. Si la función no es es mayor o igual a 0, pero no es la constante 0, eso implica que la función, la integral tiene que ser mayor que 0. Por ejemplo, ¿eso es cierto? Si f es mayor o igual que 0, a ver, pregunta. Si f es mayor o igual que 0, ¿sí? Para toda x en un rectángulo, y f no es la constante 0, esto implica que la integral de f es estrictamente mayor que 0. A ver, ¿ustedes qué me dirían?
Este, sí, ¿será cierto que sí? Puede que no, ¿verdad? A ver, Paulina, dice que no, Emanuel también. Eso, ¿verdad? Fíjense que podemos dar, a ver, denme un ejemplo donde esto sea falso. Esta proposición dicen que es falsa, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo? Creo que un ejemplo sería decir, a ver, la constante es cero menos en un punto, ¿verdad, Paulina? Hasta nos podemos dar el lujo de hacerlo no solo en un punto, en una rectita, ¿no? ¿Sí? El árbol de Navidad también, como dice Andrés, pero uy, eso es muy sofisticado, ¿verdad, Andrés? Además, hay que hacer un árbol de Navidad en R2, ¿verdad? ¿Sí? Este, sí lo hay, ¿verdad? Por ahí también hay como un arbolito de Navidad generalizado a R2, ¿verdad? Sí, exacto, como un cono de Navidad, ¿no? Ahí se parece más todavía al arbolito de Navidad. Pero no, miren, algo como esto, como dice Paulina, ¿no? En un punto o en muchos puntos, ¿no? De hecho, supóngase que toman sobre un rectángulo así, ¿no? Sobre un rectángulo así, supongamos que estamos sobre un rectángulo así, y pues hagan lo siguiente, tómense por ejemplo una recta así, ¿sí? Y a todos los puntos de esta recta, mándenlo altura 1, ¿no? Lo mandan a altura 1, y todo lo demás lo mandan al 0, ¿no? Todo lo demás lo mandan al 0, ¿sí? Bueno, pues esta función, ¿verdad? Esta función, pues sí es integrable, ¿no? Sí es integrable, ¿verdad? Y no es la constante cero, no vale cero en muchísimos puntos, en una cantidad no numerable de puntos, pero sin embargo su integral sí vale cero, ¿no? ¿Verdad que la integral sí vale cero? Cualquier suma superior vale, cualquier suma inferior vale cero, ¿no es cierto? ¿Sí están de acuerdo? Sí, sí se ve claramente. Este sería un contraejemplo a esta afirmación, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Entonces, ¿qué otra hipótesis? O sea, si no es la constante cero, este, ¿será que tengamos que pedir que sea estrictamente mayor que cero? Se puede pedir algo un poquito más débil, ¿verdad? Había un resultado que vimos en cálculo 2, que creo que sea continua en todos lados, Silgi. Vamos a pedir que sea continua en todos lados. No, ¿verdad? ¿Qué bastaría? No, fíjate que no, si las discontinuidades son finitas, no, Gerardo, porque si puedo tomar un número finito de puntos, ¿sí? A ver, a ver. A ver, Bruno, por ahí ya Bruno dijo, que sea continua en un punto donde su imagen sea positiva. Eso dijo Bruno. A ver, fíjense lo que dice Bruno. Creo que Bruno sí se está acordando del resultado, ¿verdad? Sí. Si en un punto de continuidad la función es estrictamente positiva, entonces sí, ¿verdad, chicos? Sí, basta con que en un punto sea continua y sea mayor que cero, porque si es continua y mayor que cero, entonces debe de ser mayor que cero en toda una vecindad del punto, ¿no, chicos? ¿No se acuerdan de ese resultado de continuidad? Si una función es continua en un punto y en ese punto es mayor que cero, ¿qué se podía probar? ¿Qué probábamos? Exacto, ¿verdad? Ese problema, ese resultadito, ¿no? Si una función es continua en un punto y en ese punto es positiva, entonces era positiva en toda una vecindad, ¿verdad? De hecho, no solo era positiva, se podía incluso probar que era mayor que una constante, ¿no, chicos? ¿Sí lo recuerdan? Exacto, exacto, exacto. Entonces, con eso basta, ¿verdad, chicos? Con eso basta. Entonces, vamos a probar la siguiente proposición, ¿sí? Vamos a probar la siguiente proposición que dice lo siguiente.
hay una proposición que dice que vamos a tomar f, sea f una función de Rn en R, algo así, ¿verdad? Ya están acordando de los exámenes. integrable sobre R, ¿sí? Y tal que f de x es mayor o igual que 0 para toda x en R, ¿sí? Es positiva. Entonces, vamos a probar lo siguiente. Si x0 es un punto de R, ¿sí? Tal que, ¿qué? Tal que f es continua en x0 y en ese punto es estrictamente positiva la función, ¿sí? Entonces sí se puede asegurar que la integral de f sobre R debe de ser estrictamente positiva. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Sí está claro ese resultado? ¿Sí lo recuerdan? Había algo similar, ¿verdad? Había algo similar en el caso de las funciones de R en R. Exacto, ¿verdad? Exacto, Gerardo. Por ahí está el punto, ¿verdad? ¿Cómo se probaba? Es más, yo digo que ustedes se deben de acordar, casi se las debería dejar de tarea esta demostración. La mayoría debe de acordarse cómo se probaba esto. ¿No? Ok, bueno. Entonces, a ver, ¿cómo se probaba? A ver, ¿cómo se probaba? A ver, chicos, esto es muy importante. Sí, Dafne, ya se me cansó la mano. No, no es cierto. A ver, chicos, ¿cómo prueban que la integral de una función es estrictamente positiva? Se nota la maldad en mi forma de reír, ¿verdad, Bruno? Ok. A ver, ¿cómo se puede probar que la integral de una función es estrictamente mayor que 0, chicos? ¿Con qué criterio ustedes demostrarían o qué usarían para demostrar? ¿Con qué basta? ¿Qué es lo que va? Para demostrar que la integral de una función sobre un rectángulo es estrictamente positiva, basta con demostrar qué cosa. No, algo más sencillo, Joshua, algo mucho más sencillo. Porque el resultado que yo dije es que solo es mayor o igual que 0, ¿verdad? Que una suma inferior sea mayor que 0, ¿verdad? Encontrar una partición, demostrar que hay una partición, ¿verdad? Para la cual la suma inferior sea estrictamente mayor que 0, ¿verdad? Porque si una suma inferior es estrictamente mayor que 0, pues entonces toda la integral tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo todos en que ese es un criterio para demostrar que la integral de una función es estrictamente mayor que 0? Con eso basta, ¿verdad, chicos? Entonces, vamos a mostrar eso. En realidad lo que vamos a mostrar es que se puede construir una partición para la cual la suma inferior para esa partición es estrictamente mayor que 0. Y si eso es estrictamente mayor que 0, pues ya está, ¿verdad? Y para eso, pues lo que vamos a ver es que como la función, exacto, ¿verdad, Leonardo? Rodeando a x0, porque ya sabemos que como f es continua en x0 y en x0 es estrictamente positiva, hay una vecindad, ¿verdad? Hay una vecindad donde la función es estrictamente positiva, aunque no basta con saber que sea estrictamente positiva, ¿verdad? No basta con saber que sea estrictamente positiva. Tengo que hacer un poquito más, Leonardo. Tenemos que probar que hay una vecindad donde la función es mayor que una constante positiva, ¿verdad? Entonces, miren,
A lo mejor no se acuerdan todos del método que usamos en el caso de cálculo 2, pero vamos a hacerlo, miren. Como f de x0 es estrictamente un número mayor que 0, ¿verdad? Y f es continua, ¿sí? Y f es continua en x0, ¿sí? Para una cierta épsilon, voy a dar una épsilon específica, ¿verdad? Voy a aplicar la hipótesis de continuidad para una épsilon específica. ¿Y qué épsilon creen que me voy a tomar? Para épsilon igual a ¿cuánto? ¿Qué épsilon? Eso, ¿verdad, Gerardo? F de x0 entre 2, que sigue siendo una función, una positiva, ¿verdad? Sí. Entre 2, ¿verdad, Daniel? Porque si solo tomo f de x0, híjole, no me va a salir, me va a salir que la función solo sería positiva, y yo necesito que sea algo más que positiva. Entonces, para esta épsilon, ¿sí? Existe una delta mayor que 0, tal que si yo tomo una x que esté en estricto sentido, que esté en la bola de radio delta con centro en x0, y que esté en el rectángulo, ¿verdad? Intersección R, ¿sí? Si X está aquí, entonces puedo asegurar que f de X dista en valor absoluto, ¿verdad? O que este valor absoluto es estrictamente menor. A ver, Dafne, ¿qué te faltó copiar? ¿Allí o más, Dafne? Ok. Bueno, entonces puedo asegurar que esto es menor que épsilon, ¿verdad? Que estoy diciendo que va a ser f de x0 entre 2, ¿verdad? Y recuerden que esto es equivalente, es decir, que, que f de x menos f de x0 es menor que f de x0 entre 2 y mayor que menos f de x0 entre 2, ¿verdad? Recuerdan, ¿verdad? ¿Sí está bien? Y de aquí se concluye, tomando esta desigualdad, se concluye ¿qué cosa? Es decir, que de esta desigualdad, de la primera desigualdad estricta, concluyo que f de x0 entre 2 es menor que f de x, ¿verdad? Y que esto es válido para toda x en la bola de radio delta con centro en x0, intersección el rectángulo R. ¿Estamos, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. Bueno, ahora observen que aquí siempre puedo meter un rectangulito, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, tengo una situación que puede ser así como de este estilo. Incluso si el punto x0 fuera incluso un vértice, ¿no? Uno de los vértices. Estoy tomando una bolita, ¿verdad? Concentro en esto. Y bueno, pues ahí puedo meter un rectangulito, ¿no? Puedo meter un rectangulito, ¿sí o no? Ujú. Puedo meter un rectangulito, ¿verdad? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo, chicos? Puedo meter un rectangulito. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bueno, y si el punto x0 estuviera aquí, si el punto x0 estuviera adentro, pues con más ganas, ¿verdad? Tengo una vecindad y puedo meter un rectangulito, ¿no? Uh-huh. Entonces voy a decir, ¿sí? Voy a decir, sea R', un rectángulo contenido, ¿sí? En la bola de radio delta con centro en x0, intersección R, ¿verdad? Un rectángulo cerrado, ¿no?
¿sí? Un rectángulo cerrado. Entonces, este rectangulito R', está contenido en R, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y voy a mencionar por primera vez algo que voy a mencionar muy a menudo, ¿sí? Y lo voy a ilustrar en R2. Si yo tengo un rectángulo R, ¿sí? Si yo tengo un rectángulo R, y dentro de este rectángulo R tengo un rectangulito R', ¿sí? Un rectangulito R', con este rectangulito puedo inducir una partición sobre R. ¿Qué significa inducir una partición? Pues significa tomar, extender las líneas que determinan a R', ¿verdad? Extenderlas. ¿De acuerdo? Eso se puede hacer en general, ¿verdad? Se puede hacer en general en Rn, ¿sí o no? ¿No? Y que, ¿cómo se hace? Simplemente hay que agregar los puntos extremos, los extremos de los intervalos que definen a R', ¿sí? ¿Cómo lo harían en general? A ver, no sé si ven cómo se podría hacer esto, cómo se podría... Exacto, ¿verdad? Tomando las coordenadas de los vértices, ¿verdad? Tomando las coordenadas de los vértices y se los agrego a las coordenadas de los intervalos que definen a R, ¿no es cierto? Y si eso lo hago en cada coordenada, pues con eso construyo una partición, ¿verdad? ¿Sí está bien? ¿Sí está claro? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Es una forma de definir la partición sobre R que induce R', ¿verdad? ¿Sí está claro? Lo puedo escribir, sí. A ver, te digo nada más, a ver, creo que lo voy a escribir, ¿no? Supónganse que R, ¿sí? Supónganse que R es el A1, B1, así cruz, el AN, BN, ¿no? Y que el R', ¿sí? Lo voy a poner de azul, ¿verdad? Lo voy a poner de azul. Y supónganse que el R', es el A1', B1', cruz, ¿sí? No exactamente, ¿verdad, Fernando? Con cada partición de R' puedo inducir una partición en R, pero no es que estén contenidas, ¿verdad? ¿Sí? No hay una relación de contención, son conjuntos diferentes, ¿verdad, Fernando? ¿Sí? Entonces, no, miren, a lo que me refiero en este caso es esto, ¿verdad? Tomen AN', BN', y como estoy diciendo que R' está contenido en R, se debe de cumplir, ¿verdad? Como estoy pidiendo que el rectángulo R' está contenido en R, se debe de cumplir que que A1 es menor o igual que A1', que es menor o igual que B1', y debe ser menor o igual que, que B1. De hecho, que BI, ¿verdad? En general, ¿no? Que BI, ¿no? Que los BIs, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? Para cada I de 1 a N, ¿no? ¿Sí está bien? Y entonces, ¿quién es la partición P que induce? Cuando digo que tomemos esta partición inducida, pues es la partición formada por ¿quién? Pues es en la primera coordenada ponemos A1, A1', B1', B1, ¿verdad? Esa sería la primera coordenada. La siguiente coordenada sería A2, A2', B2', B2, ¿verdad? Y así, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Sí? En la última coordenada pongo el AN, AN', BN' y el BN, ¿no?
¿Sí está claro? Esta es la partición. Esta sí es una partición del rectángulo R, ¿verdad? ¿Sí está bien? De hecho, a esa le voy a decir, le voy a llamar que la partición que el subrectángulo R' induce sobre el rectángulo R. ¿Sí? Tomen P, sea P esta, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro, chicos? ¿O ya se están poniendo borrosos? A ver, Julia, ¿ya te me estás borrando? Bueno, ya casi terminamos, déjenme terminar esto. Ya Julia ya se borró, creo, completamente. Entonces, a ver, si yo tomo esta partición P, ¿qué puedo asegurar? Fíjense, que, a ver, Julia, un esfuerzo más y terminamos. Entonces, a ver, chicos, ¿quién es la suma? Fíjense, la suma inferior de F para esta partición P, pues ya sabemos, ¿no? El último jalón, efectivamente, que es una suma del estilo de así, ¿verdad? De unos MIs por la medida de los RIs, ¿verdad? ¿Sí? Estos MIs, todos estos son mayores o iguales que cero, ¿verdad, chicos? Todos son mayores o iguales que cero. ¿Por qué? Porque la función es mayor o igual que cero, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? Son mayores o iguales que cero. Todos los sumandos son mayores o iguales que cero. Y entre los subrectángulos inducidos, está R', ¿sí o no? Con esta partición P está R'. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es mayor o igual, ¿sí? ¿Que quién? Que el MI, digo, lo voy a llamar simplemente el M' por la medida del R', ¿sí o no? De hecho, este es un sumando de estos, ¿sí o no, chicos? Y como todos los sumandos son mayores o iguales que cero, pues la suma total es mayor o igual que nada más este sumando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Ok. Ah, pero ¿cómo es M'? Como, ¿qué dijimos? Que f de x era mayor o igual que f de x0 sobre 2. Exacto, ¿verdad? Que es estrictamente positiva. Y esto era cierto para toda x en R'. De tal manera que, ¿qué puedo decir entonces de este número M'? Si esto vale para todos los puntos de R', ¿qué puedo asegurar de M'? ¿Qué me permite asegurar? Puedo concluir, por lo tanto, que M', ¿sí? Es mayor o igual que ¿quién, chicos? Que el ínfimo de los valores de la función sobre este subrectángulo, ¿sí? Son necesariamente mayores o iguales que f de x0 entre 2, ¿no? Si todos los valores son estrictamente mayores o iguales que f de x0 entre 2, el ínfimo de todos ellos es mayor que f de x0 entre 2, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Estamos bien, chicos? ¿O ya se me perdieron completamente? ¿Todo bien? Muy bien. Y entonces, pues entonces, esta suma, ¿verdad? Este sumando es estrictamente positivo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿verdad? ¿Sí? La suma inferior es estrictamente positiva, ¿verdad? Para esta partición P, pero pues esta es menor o igual que la integral, ¿verdad? Por lo tanto,
la integral es estrictamente positiva. ¿Sí está bien, chicos? Ya los perdí a todos, creo. Ok, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora ya el último jaloncito, ahora sí, porque para no empezar con esto. Esto tiene un corolario muy interesante, fíjense. Esto tiene un corolario muy interesante. ¿Sí? A ver, díganme si esto es cierto, si este corolario es cierto y por qué ya es muy sencillo. Si f es integrable sobre un rectángulo R y f de x es estrictamente positiva para toda x en el rectángulo, entonces podemos concluir sin lugar a dudas que la integral de f sobre r también es estrictamente positiva, ¿no? ¿Por qué ya este resultado es inmediato, chicos? A ver, alguien que me diga. Eso, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Porque podemos encontrar un punto de continuidad, ¿verdad? Ya probamos que sobre el rectángulo R, incluso en su interior, ¿verdad? Incluso un punto de su interior es un punto de continuidad. Y como en todos los puntos es positiva, pues ya por el resultado anterior, ya tenemos que la integral también es estrictamente positiva, ¿verdad? Ya está. El corolario es inmediato. ¿Sí? ¿Sí está claro para todo el mundo? ¿Todo bien? Sí, ¿verdad, Elena? Perfecto. Julia. Ah, qué bueno, Julia. Muy bien, muy bien, muy bien. Todos bien. Ya con eso terminamos, Julia. El que sigue es un resultado un poquito más complicado, en efecto. ¿Sí? Que tiene que ver con una composición. Pero bueno, entonces con esto terminamos. Déjenme parar la grabación.